Álvarez y Diana León. El gobierno presentó la denuncia en contra de 6 jueces que habrían apoyado a delincuentes a través de sus resoluciones. Daniela Valencia nos cuenta que, de acuerdo con el Ejecutivo, en los próximos días se continuarán presentando este tipo de denuncias. La denuncia, que involucra a magistrados por una supuesta mala aplicación de la justicia, se presentó en la Fiscalía General del Estado horas después de que el presidente, en cadena nacional, expuso los nombres de 5 jueces que habrían favorecido a la delincuencia. El encargado de presentar la documentación fue el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, quien aseguró que, además de los 5 jueces, se incluye uno más. No especificó de quién se trata. Hay muchos casos en los que se evidencia y se repiten nombres de jueces en decisiones judiciales severamente cuestionadas. Todos aquellos jueces que siguen camino similar, haremos exactamente lo mismo. En la denuncia constan el juez de la Concordia, Ángel Lindao, quien dispuso que se devolvieran los bienes a Leandro Norero, procesado por lavado de activos y asesinado en 2022. El juez Juan Carlos Terán, de Guayaquil, quien firmó 15 boletas de excarcelación a privados de la libertad por posesión de armas y droga. Emerson Curipayo, quien habría abusado de la acción de protección. También Mari Quintero y José Luis Alarcón, jueces de Manta, quienes, según el presidente, ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico. Para estos magistrados, su resolución fue apegada a derecho y se ha afectado a su nombre sin conocer los pormenores del proceso. Y las aseveraciones por parte del señor presidente evidentemente son totalmente falsas, tienen un total desconocimiento de lo que pasó en dicha audiencia. Que la responsabilidad probatoria constitucional y legalmente la tiene la Fiscalía General del Estado. Los jueces solo podemos activar tutela judicial efectiva en base a lo actuado por el fiscal. Por otro lado, el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, aseguró que se dará trámite administrativo a la denuncia. Sin embargo, aclaró que en el listado presentado ya existen jueces sancionados. Hay jueces que ya han sido destituidos. Entonces la lista no es actualizada del señor presidente, parece que ahí no tuvo una retroalimentación adecuada. Desde la Corte Nacional el llamado es a no generalizar actuaciones irregulares como un hecho común del sistema de justicia. Que no existe un espíritu de cuerpo, son 21 declaraciones jurisdiccionales previas que ha hecho la Corte Nacional. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, informó que durante esta administración envió 43 acciones disciplinarias al Consejo de la Judicatura por presuntas irregularidades en la administración de justicia, entre ellos 20 jueces. Y una vez proclamados los resultados de las elecciones, se presentará un juicio político en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral. El Frente Parlamentario Anticorrupción será el que presente esta acción, pues consideran hay irregularidades en el manejo de la plataforma para la presentación de resultados. Posibles irregularidades en el proceso electoral que acabó de vivir el país llevarán a los vocales del CNE a un juicio político. Villavicencio ha pedido información por las inconsistencias en las actas del referendo, además sobre la protección de la plataforma donde se publican los resultados. Conozco fuentes fidedignas que desde el 15 de enero hasta la fecha se mantuvo este sistema sin las 2 protecciones que está obligado el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con las normas de Microsoft, a garantizar esas seguridades. Esto, además de las irregularidades en 6 provincias que no tienen resultados, serían parte de las razones por las cuales el Frente Parlamentario Anticorrupción presentará una solicitud una vez que se proclamen los resultados, aunque otras bancadas como la IDE o el PSC son cautos y prefieren esperar. Que se argumente, que se presenten las justificaciones de un juicio político. Yo creo que hay que esperar también el pronunciamiento del propio organismo. Si es que hay un incumplimiento de funciones, veremos y analizaremos ya en el debido proceso. Y es que los vocales del CNE ya tienen una solicitud de juicio político en su contra, que está pendiente en la Comisión de Fiscalización hasta que termine este proceso electoral. Fue presentado por Pachacutic y también ha sido por irregularidades en los resultados. Y no solo por lo que pasa en elecciones, sino por los 283 partidos políticos que están ahí registrados y que no han sido depurados, por los millones de votantes fantasmas que están allí. Quienes interpusieron esta primera petición de juicio político no descartan apoyar esta nueva intención contra los vocales del CNE, aunque son peticiones que irán por separado.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral dice que pedirá un examen especial a la Contraloría por el error en la impresión de actas de 6 provincias, pero ex autoridades electorales sostienen que la responsabilidad es únicamente del CNE. Belén Merizalde nos explica. El reconteo de votos para las dignidades de prefecto y alcalde de 6 provincias y 45 cantones continúa a 3 días de los sufragios. En Loja, Napo, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Cañar y Santa Elena, los ciudadanos aún no saben con claridad quiénes serán sus próximas autoridades. Esto porque hubo un error en la impresión de las actas. Así lo reconoció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. Se pudo advertir de que había inconsistencias. Estaba mal puesto el orden de los candidatos. Entonces, si llenaron mal los miembros de juntas receptoras del voto la acta borrador, transcribieron al resto de actas con ese error. Pero este error, que a decir de las autoridades electorales no es grave, hoy genera dudas que sí lo son. Este tipo de errores no se pueden dar en un proceso electoral, porque debe haber un control de calidad, debe haber una supervisión, una comparación de la papeleta con el acta de escrutinio. Tienen que darnos una explicación por qué esas actas supuestamente en estas provincias han sido mal elaboradas y en el resto del país no son las mismas actas. ¿Por qué el software comienza a fallar en determinados sectores? Atamaín sostuvo en rueda de prensa que ella no es la encargada de determinar en quién recae la responsabilidad de este error y que por eso dejará en manos de la Contraloría. Pero las ex autoridades electorales creen que eso es únicamente lavarse las manos. En la cadena del proceso hay funcionarios que intervienen y es obligación del órgano electoral detectar, investigar y determinar quiénes fueron los responsables de estos errores. Es decir, son fallas técnicas cuya respuesta le compete exclusivamente al Consejo Nacional Electoral. Ambos sostienen que la Asamblea debe investigar a través de una comisión qué fue lo que ocurrió. Además, proponen la conformación de una veeduría ciudadana e incluso una auditoría informática. Y continúa el recuento de votos en Santa Elena luego de las inconsistencias registradas en las actas para alcaldía y prefectura. Con lo recontado hasta ahora, los resultados han cambiado. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene detalles desde Santa Elena. Adelante, Luis. Así es, como están, muy buenas noches. Como pueden observar, a esta hora continúa el recuento de votos para alcaldías y prefectura ante las inconsistencias presentadas en las actas. A esta hora ya hay nuevos resultados. Se los presentamos en el siguiente reportaje. Santa Elena es una de las 6 provincias en las que se abrieron las urnas y se debió hacer el recuento voto a voto en las dignidades de alcaldía y prefectura. Y es que las actas se imprimieron mal. En el Centro de Procesamiento Electoral, el recuento empezó la noche de lunes y aún continúa. La sesión se mantuvo a la madrugada de este miércoles y se suspendió a las 4:30 de la mañana. Con esto los resultados ya cambiaron. Hemos avanzado la dignidad de Alcaldía de la Libertad en un 88% y en prefectura estamos al 74%, lo que indica que estamos a buen ritmo. La Alcaldía de Santa Elena ya está totalmente definida, la de la Libertad la sabremos el día de hoy, procederemos a comenzar con lo que es Salinas. En las actas con inconsistencias, la prefectura de la provincia se la llevaba Verónica Palma con el 54.95% de votos, pero ahora tras el recuento es José Villao quien se reelige en la prefectura con el 57.68% de votos. Lo mismo pasa a nivel de cabildos. Antes del recuento, Gonzalo Menoscal era quien aparentemente llegaba a la alcaldía de Santa Elena, pero no. Ahora María del Carmen Aquino se convierte en la alcaldesa electa con el 32.58% de votos. En La Libertad, la mayoría de votos ya no son para Benjamín Amílcar, sino para Francisco Tamariz, alcalde electo con el 34.22%. La sesión se retomó pasadas las 10 de la mañana para terminar el recuento de actas en La Libertad y empezar desde cero con el Cantón Salinas, donde hasta ahora Denis Córdoba sería el alcalde electo. El proceso se extendió hasta la tarde y noche. De poder culminar el día de hoy antes de lo previsto, podría ser tentativamente 9 de la noche. Los resultados definitivos de la alcaldía de Salinas se conocerían este jueves.
El día de mañana con certeza podría ser en una hora tentativa, 7 u 8 de la noche, ya tener un resultado ya de las 3 dignidades ya totalmente calificadas. Desde el CNE se ha pedido un examen especial a la Contraloría para que identifiquen dónde estuvo el error, para que haya ocurrido la inconsistencia de las actas. Finalmente indicarles que junto con el recuento de votos también se analizan y se revisan inconsistencias en las actas para el referendo. Es la información a esta hora de la noche desde Santa Elena. Continúan con más en estudios. Buenas noches. Gracias, Luis Alfredo. Y en Loja se registra un tercer día de recuento de votos para las dignidades de prefecto y de las alcaldías. Ciudadanía y delegados políticos siguen de cerca el proceso. María del Rocío Coronel nos amplía. Sin mayores inconvenientes, se desarrolla el tercer día de recuento de votos en el Centro de Procesamiento Electoral de la ciudad de Loja. Hasta el mediodía de este miércoles, el escrutinio en el Cantón Loja llegó hasta casi el 70% de actas en lo que respecta a la prefectura y la alcaldía de la cabecera cantonal. Ya tenemos avanzado para alcaldías hasta el presente corte 69.22% de la alcaldía del Cantón Loja y en prefectura con el 30.58%. Las tendencias no han variado con respecto a los datos brindados por Exit Poll. En lo que respecta a la alcaldía del Cantón Loja, Franco Quesada del Movimiento SER se mantiene en primer lugar con un 29.82%. Y en lo que respecta a la prefectura, Mario Mancino de Alianza Aplazuma se mantiene en primer lugar con un 24.49%. Ambos candidatos con más del 50% de margen de ganancia con respecto al resto de aspirantes. Por este error del CNE que lamentablemente, por decirlo menos, ha incomodado muchísimo a actores políticos y sobre todo a la ciudadanía. El recuento de votos de los 15 cantones restantes de la provincia de Loja continuará de forma progresiva, según anunciaron las autoridades electorales, alrededor de 4 días más. Y esta tarde, un comunicado, el gobierno pidió al Consejo Electoral que actúe con celeridad, transparencia, eficacia y diligencia en el procesamiento definitivo de los resultados electorales. El gobierno manifestó que la situación los ha llenado de incertidumbres por el lento conteo de votos y por lo errático e inexacto de la información. Esto independientemente de la caballerosa actitud del presidente Lasso de reconocer unos hipotéticos resultados del referendo, dijo el texto de la comunicación del Ministerio de Gobierno. Hacemos una pausa, amigos. Enseguida les contamos cómo queda el mapa de los alcaldes de las principales ciudades del país. Además, por qué el Partido Social Cristiano perdió 31 años de liderazgo en Guayaquil. Lo analizamos al volver. Noticias: del mapa de las alcaldías se define después de las elecciones de este domingo, aun cuando el Consejo Electoral realiza un recuento de votos. María Gracia Costa nos informa quiénes obtuvieron el mayor número de alcaldías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Revisemos cómo queda el mapa de alcaldías. Pese a que 6 provincias están en recuento de prefecturas y alcaldías, y en varios casos la información que presenta el CNE en su portal de resultados tiene porcentajes muy bajos en algunos cantones. Esta información no la hemos considerado al no ser clara ni estar en firme. Veamos entonces cuáles son las cifras hasta el momento, resaltando también que varias organizaciones políticas obtuvieron sus triunfos en alianzas entre sí o con movimientos locales. Comprendido esto, veamos cómo quedan los números. El movimiento Revolución Ciudadana obtuvo aproximadamente 43 alcaldías, mientras Pachacutic obtuvo aproximadamente 14 alcaldías. Reiteramos con la información del CNE hasta el momento. El Partido Social Cristiano tendría 25 alcaldías y Avanza 11 alcaldías, al igual que el movimiento oficialista Creo, también con aproximadamente 11 alcaldías. El Partido Sociedad Patriótica habría obtenido 8 alcaldías y Centro Democrático aproximadamente tendría 6. Suma tendría 5 alcaldías. Unidad Popular aproximadamente 4 alcaldías y el Partido Socialista también 4 alcaldías. La Izquierda Democrática habría obtenido 3 alcaldías y los movimientos locales hasta el momento 44 alcaldías. Pero veamos ahora quiénes ganaron en las capitales de las principales provincias. En Cuenca, Azuay, Cristian Zamora de Izquierda Democrática. En Guaranda, Bolívar, Inti Yumbay de Alianza Social Más. En Azogues, provincia de Cañar, Javier Serrano de la Revolución Ciudadana. En Tulcán, Carchi, Andrés Ruano de Reto. En Latacunga, Cotopaxi, Fabricio Tinajero, Unidad Popular y Partido Socialista y un movimiento local. En Riobamba, Chimborazo, John Vinuesa, Centro Democrático y Reto. En Machala, El Oro, Darío Macas, Revolución Ciudadana más Plan.
Vico Villasís en Esmeraldas, de Revolución Ciudadana y Amigo. En San Cristóbal Galápagos, Rolando Caiza del Partido Social Cristiano y 101. En Guayaquil, Guayas, Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana. En Ibarra, Imbabura, Álvaro Castillo de Avanza. En Loja, Franco Quesada del Movimiento Solidez, Esperanza y Respeto. En Babahoyo, Los Ríos, Gustavo Barquet de Revolución Ciudadana y Reto. En Portoviejo, Manabí, Javier Pincay de Avanza. Más lista 61. En Macas todavía se desconoce el resultado. En Tenanapo, Jimmy Reyes de Pachacutic. En Puyo Pastaza tampoco se tiene todavía un resultado oficial. En Quito, Pichincha, Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana. En Ambato, provincia de Tungurahua, Diana Caiza de Pachacutic. En Zamora, Zamora Chinchipe, Manuel González del Partido Sociedad Patriótica y Creu. En Lago Agrio, Sucumbíos, Abraham Freire del Movimiento Político Acuerdo Ciudadano. En Francisco de Orellana, Ricardo Ramírez de la Alianza de la Renovación. En Santo Domingo de los Áchilas, Wilson Erazo de la Revolución Ciudadana y Construir 100. En Santa Elena, María del Carmen Aquino de Revolución Ciudadana y Reto. Y la falta de nuevos liderazgos, rupturas internas y una cuestionada administración municipal habrían llevado al Partido Social Cristiano a perder Guayaquil. Dayana Monroy, de la mano de expertos, analiza los errores del PSC y las razones del fin de 31 años de administración local. Adelante, Dayana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? El Partido Social Cristiano no perdió contra el correísmo, perdió contra sí mismo. Eso es lo que nos dijeron los analistas que consultamos. Para ellos, la factura de haber perdido su bastión, Guayaquil, no debe llevársela únicamente Cynthia Viteri. Identifican también a quien lidera este movimiento político, a Jaime Nebot y a toda la dirigencia de un partido que no ha permitido la renovación. Veamos el siguiente reportaje. 31 años de historia que terminaron así el pasado domingo, con la imagen de la derrota. Una derrota que duele, pues ocurre luego de 7 elecciones ganadas con amplia mayoría en una ciudad, Madera de Guerrero, que esta vez le dijo no a los Madera de Guerrero. ¿Pero qué pasó? Lo primero que quiere decir Ramón Sonnenholzner es que la factura no debe llevársela solo Cynthia Viteri. Los atolandramientos de la señora alcaldesa también le costaron, tiene parte de la factura, Nebot la tiene, pero en esencia fue un partido que se dividió, lo partió el liderazgo de Nebot. Ya lo venía haciendo antes. El partido se partió y lo dice quien lo sabe bien. El ex asambleísta César Ron, quien se separó del Partido Social Cristiano en 2021. En la alcaldía de Guayaquil vuelve el Partido Social Cristiano a perder con el Partido Social Cristiano. Pedro Pablo Duarte hizo una gran campaña. Hasta hace poco fue funcionario de Cynthia Viteri. Arrancó 10 puntos. ¿A quién le arrancó los 10 puntos el domingo? A Cynthia Viteri. Sonnenholzner concuerda. Gente valiosa fue excluida y terminamos en los nepotismos de la familia Viteri, que eran marcados y sonados. Esa parte de la factura se la emiten a Jaime Nebot. Un problema de fondo, que es la democracia interna participativa, que es lo primero que se tiene que crear. El dedito se tiene que terminar. Pero no le perdonan la vida a Cynthia Viteri, pues si bien ella administró la ciudad en una época dura como la pandemia, los guayaquileños comenzaron a ver desmejorada a Guayaquil. Un Guayaquil con problemas de recolección de basura, a oscuras, con obras inconclusas. Las denuncias múltiples de corrupción en su entorno fue debilitando la votación en el pensamiento más conservador de Guayaquil. La gente se cansó, la gente quiere que le resuelvan sus problemas. Para ellos también el PSC olvidó que sus seguidores son conservadores. Ella era una política esencialmente y la transformaron en una cerveza y en una pomada. Se llama el Social Cristiano. El consultor político Santiago Nieto complementa. Por más que pueda ser bien calificada la alcaldía de Cynthia Viteri, escogieron una figura nueva. ¿Qué han aprendido de los errores?, dijo el líder del Partido Social Cristiano este lunes. Yo al menos le he aprendido. Hemos creado, y está funcionando muy bien, un centro de formación política y de servicio ciudadano. ¿Con quién va a educar? En el Partido Social Cristiano, aunque la imagen de la alcaldesa dio un cambio y proyectaba juventud, el municipio envejeció, se desgastó y la gente dijo, ya no estamos bien servidos, sostienen. Según Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, las cosas no están tan mal para el partido porque consiguieron 35 alcaldías en el país. Pero dicen quienes opinan, han perdido su corazón. Guayaquil. Ahora la pregunta es, ¿este es el fin de los socialcristianos en la ciudad o solo una interrupción? Sea cual sea el futuro, el domingo pasado ocurrió algo histórico. El fin
de una época. Aquí me despido. Al menos 3 concursos para designar autoridades dejó pendiente el Consejo de Participación Ciudadana, cuyos 7 miembros fueron destituidos. Uno de ellos, el Contralor del Estado, Karen Aro Ruiz, nos cuenta qué otros procesos siguen pendientes. La designación de autoridades es una de las 3 facultades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De estos procesos se encargan las comisiones ciudadanas de selección, no precisamente los consejeros. Por ello, pese a que los 7 vocales fueron destituidos en enero de este año, 3 comisiones han seguido trabajando en los concursos públicos para designar al Contralor General del Estado, el Defensor Público y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Y esto debe hacerse de manera transparente y no dejarse manipular o presionar por intereses políticos del gobierno o de otras fuerzas que pudieran existir. Pero también quedaron hechas las convocatorias para integrar las comisiones ciudadanas que deben encargarse de los concursos de renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral, de los 9 miembros de COPISA, los delegados de los consejos de igualdad y el defensor del pueblo. Por ahora, ninguna decisión sobre esto se puede tomar, pues no hay un pleno para que las apruebe. Lamentablemente, desde el 2010, el no haber permitido que el Consejo tenga una vida autónoma y que lleve adelante sus 3 atribuciones de esta manera ha hecho que el Consejo vaya disminuyendo tanto en su legitimidad ante la ciudadanía. Hay un superintendente de bancos, se interpuso una acción que no ha sido resuelta y en este caso, hasta que aquello no suceda, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no podría nombrar otro superintendente de bancos. Desde la Asamblea han dado luz verde a la posesión de los vocales suplentes. Según la vicepresidenta de la legislatura, este jueves posesionarán a Graciela Mora, Alan Molestina, Carlos Figueroa y Teddy Tama. Ellos se suman a los 3 que ya fueron ubicados en sus cargos el año pasado. Son Orlindo Nastacuaz, Gina Aguilar y Mónica Moreira. Seguimos, amigos. Desde hoy, al menos 50 instituciones se han juntado para ser parte del denominado ejercicio de manejo de crisis con instituciones del Estado frente a una potencial erupción del volcán Cotopaxi, que, como nos cuenta Fausto Yepes, busca coordinar acciones de trabajo de cara a una eventual emergencia. Más de 700.000 personas se ubican en las zonas de influencia frente a una posible erupción del volcán Cotopaxi y la preparación es vital para evitar una tragedia. Un evento que ha convocado a 50 instituciones para verificar la efectividad de las acciones de prevención, reacción y respuesta de las instituciones del Estado ante las posibles contingencias de un desastre de origen natural. Y aquí se han instalado varias mesas, la de salud, de educación, productividad, entre otras. El propósito es que cada una define el trabajo en caso de emergencia. Pero no es algo que deba generar alarma. Es claro que el Cotopaxi está activo, pero está monitoreado constantemente. Ha incrementado su actividad por estos días, pero aún lejos de los niveles del 2015. A la ciudadanía hay que informarle y decirle que hay que aprender a vivir con este riesgo. A la cabeza de cualquier emergencia estará la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y bajo su dirección el resto de instituciones. Se probará el plan de respuesta de la Secretaría de Gestión de Riesgos y probaremos también el plan de movilización nacional. Por ahora se trabaja a nivel político y estratégico en los planes de contingencia. La alerta amarilla se mantiene por ahora y no hay evidencia que haga pensar en un cambio. Hoy se trabaja en prevención.